Habla uno de sus moderadores, Carlos Ulises Pavón Ortiz. Me acompañan en la mañana de hoy los comoderadores Juan Carlos Martínez Cruzado. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Carlos. Buenos días a todos los que están aquí en la mesa, a Joe y a todos los que están escuchando este programa. El comoderador Gabriel Andrés Rodríguez Fernández. Buenos días, Gabriel. Buenos días, compañeros, y buenos días a todas las personas que nos escuchan. Y el comoderador Abigail Rivera. Buenos días, Abigail. Estuve un tiempo de asueto, de vacaciones. ¿De vacaciones? Aquí estamos nuevamente para seguir en la lucha. Yo creo que todos los que estamos en la mesa y una buena porción de nuestra audiencia son personas que le han dedicado una vida entera a trabajar por el Puerto Rico de los puertorriqueños. Y eso es algo de lo que es el objetivo de nuestro programa. El objetivo de nuestro programa es educar al pueblo sobre la valía y los beneficios de la soberanía para Puerto Rico. En la mañana de hoy tenemos varios anuncios que quisiéramos compartir con ustedes. Número uno, el asunto de que nuestra dirección electrónica voces.soberania@gmail.com. A esa dirección usted nos puede enviar sus preguntas, sus comentarios, sus sugerencias, sus críticas, sus felicitaciones. Y nosotros en programas subsiguientes hacemos uso de esa información. La segunda cosa que quisiéramos compartir con ustedes tiene que ver con la marcha del 31 de agosto del 2025, que en este programa nosotros les invitamos a todos nuestros queridos radioescuchas a participar. Y la realidad, ya sea por virtud de nuestra invitación o por virtud del convencimiento de esos buenos puertorriqueños, hubo, según mis apreciaciones, en el orden de varios miles, cercano a los 3,000 puertorriqueños que se dieron cita en lo que es el viejo San Juan para esta marcha, para dejar saber que Puerto Rico y una buena porción de los puertorriqueños queremos que Puerto Rico ya sea soberano, que ya basta de este estatus colonial. Así que la veintena o más organizaciones que participaron, desde las lolitas que encabezaban en la marcha, hasta aquellos posiblemente no afiliados que estaban hacia el final de la marcha y todas las organizaciones que en el medio participaron, creo que levantamos una voz que tiene que ser escuchada, no tan solo en nuestra tierra, en nuestro archipiélago, sino también allende los mares y en particular en el imperio, en donde manejan a los puertorriqueños y a su patria como si fueran títeres, como si fueran marionetas. Así que mi impresión es que la marcha fue un éxito en ese llamado a los puertorriqueños a dejar saber que ya es hora de esta estatus colonial. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, hay muchas cosas que podríamos resaltar sobre la marcha, pero también hay que reaccionar a las reacciones. Es muy curioso, muy interesante cómo la prensa comercial trató de ignorar la actividad. En algunos noticieros hablaban de que había habido decenas de personas, en otros casi ni lo mencionaron, no hubo las vistas aéreas que se suelen poner de cuando hay actividades masivas en San Juan, ni las fotos que se vieran, que se pudiera apreciar la magnitud del movimiento de gente que había allí. Así que eso es muy interesante, cómo
la prensa comercial trata de ignorar y que por lo tanto que la gente no se entere de lo que allí ocurrió, y que lo están haciendo, se está viendo cada vez más en los diferentes medios noticiosos, ignorar a la opción de la independencia y la soberanía, para que la gente no reciba ese mensaje. Yo no sé si eso es, o sea, además de ser una falta a la verdad, eso que hace la prensa comercial, como tú la llamas, es también una falta al objetivo principal de la prensa, que es informar sobre lo que son las circunstancias que son de preocupación para el pueblo puertorriqueño. Y nosotros, aquellos que pensamos en la soberanía para Puerto Rico, somos ciertamente neta y puramente puertorriqueños. Por eso es que la prensa independiente, como se le llama, fue la que entonces cubrió y señaló, y de hecho una de las periodistas de esta prensa independiente llegó a hablar hasta de 5,000 personas. Así que por lo menos el número que más se ha escuchado es el 3,000, entre los que sí estuvimos y pudieron calcular. Allí hubo prensa internacional. Y la prensa internacional. Ha habido noticias de prensa internacional que ha salido por todo el mundo. Pero aquí entonces no lo publican. Pero aquí no se publica. Lo que pasó aquí mismito no se publica aquí. Aquí lo que se decía era que había decenas, pero de acuerdo a esos artículos de prensa internacionales, pues había 300 decenas de personas, ¿verdad? ¿Sí? Por lo menos 3,000 personas. 300 decenas de personas, que son 3,000. La foto que apareció me estuvo hasta peculiar. La foto que apareció en el periódico El Nuevo Día, 1 o 2 días después de la marcha, era una foto un poco más justa hacia el número de personas, porque mostraba la calle Ponce de León enteramente llena de personas. Sin embargo, como ustedes bien dicen, falla el asunto de, bueno, ¿y por qué no hicieron una foto desde un lugar alto para poder ver el asunto? Y yo estoy seguro que las fotos las tomaron, porque yo vi gente trepada en los azoteas de algunos edificios allí, pero esas no las quisieron publicar para menospreciar el esfuerzo de los puertorriqueños. Y lo otro es el confundir. En ese artículo de prensa local que yo vi, se dijo que estaban reclamando autonomía. Bendito sea Dios. O sea, tenemos lo que están pidiendo autonomía. O sea, autonomía supuestamente hemos tenido, autonomía fiscal, ¿verdad? El Estado Libre Asociado se distingue por autonomía fiscal, que ya eso se desapareció con la Junta de Control Fiscal, se desapareció la autonomía fiscal que tiene el Estado Libre Asociado, pero por unas pocas décadas se reclamó y funcionó como si fuera así, como si la colonia de Puerto Rico tuviera autonomía fiscal, pero ni siquiera eso tenemos. Pero no es eso lo que se está pidiendo allí, lo que se está pidiendo es independencia, que es libertad completa, que es libertad plena, no es que me deje un poquito de break para yo poder hacer algo. Queremos saludar al doctor José Israel Alameda, quien acaba de aterrizar aquí entre nosotros. Sí, un saludo. Estaba hablando aquí con Tantao y los amigos, que saludándole un poco sobre precisamente la lancha, porque estuve conversando con un pariente mío que fue de Fura y que a la misma vez conoce mucho de lancha porque es pescador y arregla botes y esas cosas. La lancha que destruyeron, sí, la supuesta lancha que llevaba 11, él dice que esa lancha no lleva jamás y nunca 11 personas, y menos si llega a cargamento, porque tiene que llevar otros aditamentos, radio, agua, combustible, etcétera. Los motores son 4, y dice que eso obviamente se hundiría, con tanto no saldría. Y él ha visto el video y dice, eso jamás hay, dice que hay 11 personas, y él fue policía, ¿no? Pero está siendo honesto en la interpretación, ¿verdad? Sí, o sea, que crea dudas sobre ese evento, porque de hecho lo primero que yo pensé cuando dijeron que había 11 personas, yo digo, pero ¿para qué tú necesitas 11 personas para llevar droga? Porque si tú vas a llevar droga, tú llevas lo menos posible, porque tú quieres dejar espacio para la droga que vas a llevar. Sí, claro, eso pesa y ocupa espacio, y las personas ocupan espacio. Entonces, tú necesitas 11 personas para llevar droga. O sea,
Además, él decía, mira, si tú estás llevando droga, cógete esas personas. Tú tienes 4.200 efectivos, 2.200 marines, 8 buques de guerra, 8, un submarino nuclear. Tú con esa fuerza no puedes coger una lanchita de apenas 4 motores hulú, de esos, y los coge y los lleva, los entrevista, los dice, bueno, ¿dónde está la droga? ¿Quién te la dio? ¿Dónde la fabrican? ¿Dónde es el sitio? Y los empieza a forzar, pero si los tumbaste, ¿cómo vas a saber todo? Y puedes decir, no, yo sabía porque yo tengo inteligencia sobre eso, pero tú corroboras esa inteligencia que tienes, ¿verdad? Así que, obviamente. Perdona, que creo que me salí de la agenda. Sí, de hecho, queremos aprovechar entonces por varios cientos de millas, por ciento. No queremos aprovechar ese cambio. Es para felicitar a los compañeros del programa anterior, tremendo programa, con su invitado, Carlos Severino, en el tema del poderío, de la importancia de los cambios que están ocurriendo en el escenario mundial, que más adelante quizás podamos entrar también con Alameda en estas discusiones, pero retomando el tema en que estábamos de la marcha del domingo, creo que un aspecto bien importante que hay que mencionar, no solamente lo que ya hemos indicado, sino que además de tratar de ignorar el evento y el mensaje en el programa, en los programas comerciales y en la prensa comercial, también lo que sí le dan realce es a unas declaraciones ridículas de parte del nuevo presidente del Partido Popular, de Pablo José, que trata de bromear y ridiculizar de que por qué en la marcha no estaba Juan Dalmau. Y es un comentario ridículo porque está criticando una marcha donde había muchísima más gente de la que él logró, y hay gente reclamando la independencia de lo que logró Pablo José poner con el poderío político que supone que tiene el Partido Popular para celebrar el aniversario del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la celebración que hubo aquí en Mayagüez, que fue ridículo la poca gente que pudo traer, y entonces se pone a ningunear esta manifestación de los independentistas, de como 20 organizaciones independentistas que no eran del PIB. O sea, esto es la otra cosa que había que también aclarar en cuanto a la marcha. El PIB es un partido político que tiene su línea de trabajo y no incluyó el envolverse en esta marcha, sino que fue una marcha convocada por muchas organizaciones independentistas. Yo estoy seguro de que en esa marcha habían muchos partidarios del Partido Independentista, porque el Partido Independentista simplemente, como tú dices, no se involucró en la organización, pero habían personas que eran tan independentistas como todos los otros que estaban allí y participaron. Así que decir que no estuvieran es un poco absurdo. Es que era una marcha que mostraba la diversidad del independentismo. O sea, no todos los populares funcionan ni piensan igual. Definitivamente hay populares que creen en la soberanía y hay populares que creen nada más que en la colonia, y hay muchos populares que son estadistas light, como dicen, como el propio presidente actual y su papá, que lo que van es a la estadidad por el camino largo. Pero en esa marcha no estaba presente el PIB como institución y por lo tanto no estaba el liderato del PIB, el liderato institucional del PIB. Y las declaraciones del secretario general del PIB, de Adrián González, precisamente enfatizaron en eso. Él lo que hizo fue, cuando le preguntaron y le cuestionaron, él dijo, pues yo celebro que haya habido una marcha de independentistas que no son del PIB y que haya sido tan exitosa, que muestra la diversidad y la amplitud del sentimiento independentista en Puerto Rico. No todo el mundo que sea independentista se organiza bajo la misma organización,
el sentimiento independentista ha crecido enormemente, sobre todo entre los jóvenes. Y jóvenes quiere decir, para esto de las estadísticas de 35 años o menos, donde ya la gran mayoría han mostrado que favorecen la independencia, pero no están necesariamente organizados en grupos políticos, están en grupos ambientalistas, están defendiendo las playas, están defendiendo las comunidades, están militando en muchas otras organizaciones que no es directamente en el PIB. Bueno, están haciendo patria. Están haciendo patria y yo creo que también hay algunos de esos grupos que estaban allí, se conoce que no votan. ¿verdad? Sí, incluso ni siquiera varios votan. de ellos. Entonces eso te sugiere que hay muchos puertorriqueños, que el número de independentistas en Puerto Rico es mucho mayor que lo que reflejan las elecciones. Eso es así. Y entonces, otra cosa es que eso fue orgánico. Es decir, el PIB no convocó ningún partido, fueron grupos sueltos por ahí, que cuando tú lo comparas con el Partido Popular, que tiene alcaldes, de hecho tiene la mayor parte de las alcaldías en todo Puerto Rico, y sabemos que los alcaldes mueven gente, ellos montan en una guagua, montan allí empleados y los llevan a la celebración de Lela, ¿verdad? Entonces a estar allí en aire acondicionado, y aún así no logran el número de personas que fueron allí a la marcha de la independencia. Aguantar 100 grados de temperatura y más en la brea caliente aquella. Yo honestamente pienso que los periodistas esos que tú dices que lo que vieron fueron decenas, es que esos fueron periodistas que fueron temprano en la mañana y tan pronto el sol empezó a calentarles la cámara que estaban manteniendo, por ahí mismo agajaron y se fueron. Y claro, era demasiado temprano, estaban llegando los primeros a la marcha y eso fue todo lo que vieron. Ahora, porque con eso les estoy salvando el asunto de la llamada objetividad. Yo honestamente pienso que los periodistas esos que dicen esa barbaridad es que no son objetivos respecto de reportar una actividad de pueblo que es extraordinariamente importante, porque no se nos olvide que el independentismo en Puerto Rico a lo largo de décadas ha sufrido persecuciones y maltratos por nuestro propio gobierno y por el gobierno federal. Y el hecho de que hayan tantos miles de personas dispuestos a aguantar el sol y a decir, yo quiero mi Puerto Rico libre y soberano, eso es algo que merece gran atención en todos los niveles. Por eso la prensa internacional le presta atención, porque reconocen la relevancia de ese evento. Que Puerto Rico es la colonia con mayor cantidad de habitantes en el mundo. De hecho, hay 17 colonias en la lista de colonias en las Naciones Unidas, y la suma de los habitantes en esas 17 colonias no llega. 16. Son 17. No, pero 16 de ellas sumadas no suman lo de la número 17. No, es que nosotros no estamos en esa lista. Ah, cierto es. Nosotros no estamos en esa lista. Cierto es. Tú sumas las 17 y no da a lo que hay en Puerto Rico. Y es importante también destacar que simultáneamente se estuvieron llevando marchas a favor de la independencia en Puerto Rico, en Filadelfia, en Nueva York, en Florida, en Chicago. Es decir, que esto fue bien organizado, a pesar de que son organizaciones pequeñas, sueltas por ahí, y son muchas, pues ha habido una unidad en la acción. Y la prensa no dijo nada de eso. Eso es bien importante, porque usualmente tú encuentras a los independentistas regados y quizás por la diversidad, ¿no? Porque cuando tú hablas con un independentista y le preguntas, ¿pero qué clase de Puerto Rico tú quieres? ¿Verdad? Pues muchas veces varía bastante. Pregúntale a Joan Rodríguez Bebe con lo diferente que ella quiera a un Puerto Rico independiente, porque ella es independentista, pero no se ajusta. Los otros pensamos que son independentistas, pero tú comienzas a hablar con muchos independentistas y te das cuenta que hay una diversidad tremenda, porque estamos hablando de que lo que los une a los independentistas es una cosa súper duper natural, que es que los puertorriqueños deben ser los que mandan en Puerto Rico, de que los habitantes de un país deben tomar las decisiones que incumben a ese país. Oye, eso es la independencia, no es otra cosa. Y la independencia para el pueblo, para que el pueblo decida cómo quiere desarrollar su futuro. Una vez se logra la soberanía y se constituye un Estado nacional, un gobierno, una asamblea nacional, pues ahí
las diferentes visiones que hay dentro del independentismo y del reto de Puerto Rico, porque la independencia, el país soberano, lo construye toda la población de Puerto Rico, va a estar ahí. Y se va a estar definiendo el tipo de gobierno, los issues económicos, las relaciones con un país o con otro, todo eso lo va a ir decidiendo el país soberano, qué clase de gobierno va a tener. Lo decide el país soberano una vez se alcanza la soberanía. Por eso esas divisiones que a veces tenemos de, no, porque yo quiero que Puerto Rico sea así o así, ahora no vale la pena discutir. Tenemos que ser independientes antes de podernos decir cómo, ¿verdad? Decir eso. Bueno, de hecho, la declaración política de la Marcha por la Independencia, en un momentito dice que una de las principales razones por la cual llamaron a la marcha es reconocer las diferencias que podamos tener como una realidad necesaria para construir un Puerto Rico plural y verdaderamente democrático. Es fundamental para la creación de una nueva alianza independentista, ¿verdad? Es decir, para que haya una alianza independentista es necesario reconocer que tenemos diferencias, pero que esas diferencias son necesarias para construir un Puerto Rico verdaderamente democrático. Es decir, la democracia requiere que haya gente que piense de forma distinta. Porque si todo el mundo pensase igual, pues no había que preguntarle a nadie para tomar decisiones, ¿no? Si aquí todo el mundo piensa igual, pues bueno, pues yo tomo la decisión que yo pienso, porque lo que yo pienso es lo que todo el mundo piensa, ¿verdad? Entonces, ¿para qué tengo que preguntarle a la gente qué es lo que ellos piensan? Pero la democracia requiere que una verdadera democracia es la que llaman que es participativa, ¿verdad? Para eso, que tengan vistas públicas cuando se van a tomar ciertas decisiones, para que la gente vaya y cada uno emite su opinión, emite lo que conoce, ¿verdad? Su expertise, porque mucha gente tiene expertise en distintas áreas. Y eso es lo que hace verdaderamente la democracia, no es estar votando cada 4 años en elecciones que son bien cuestionables muchas veces. Sí, así que me parece que es una madurez que quizás las crisis que estaba ocurriendo en Puerto Rico ya por cerca de 20 años ha desarrollado nuestra población, una madurez de que es necesario tomar acción y reconocer que si bien tenemos diferencias, esas diferencias de hecho son saludables y son necesarias y son de hecho importantes para poder desarrollar a un Puerto Rico como el que verdaderamente queremos, que es sobre todo que sea democrático y que lo que ocurra en Puerto Rico sea consecuencia de las decisiones que nosotros tomamos democráticamente y no de las que toma otro país de acuerdo a sus intereses. Una de las cosas que sí típicamente la gente piensa es que la independencia significaría en términos económicos que tenemos que producirlo todo. Somos autarquía, eso se llama en economía autarquía, autarky, ¿verdad? En inglés. Eso no es cierto. Un país soberano, democrático, contrariamente, tiene comercio con todo el mundo. Todas las naciones del mundo, 200 naciones libres y soberanas, comparten su producción, compran a otros países. De hecho, vea la lista esa famosa que presenta el presidente Trump de los aranceles. Todos esos países son independientes y tienen comercio con Estados Unidos. Claro, la interpretación de Trump es equivocada en 20 maneras de mirarlo, pero es para que vean de que eso existe. No sé por qué a veces se antojan en estrechar, en poco entender cómo funciona el mundo y cómo funcionan los países soberanos y democráticos. A mí me gustaría acercarnos un poco al tema que tenía... Hay un anuncio que me dijo Toti Figueroa, muy importante. Mañana domingo, en el Teatro Balboa, recién inaugurado Teatro Balboa, habrá un documental que estarán presentando Casa Pueblo. Va a estar Alexis Masol y Arturo Masol. Van a estar allí presentes presentando este documental que se llama La gota que se convirtió en río, que es un documental que te demuestra cómo Casa Pueblo ha ido desarrollando un modelo para el Puerto Rico de futuro, de hecho. Y las puertas abren
a las 12 del mediodía y la actividad comienza a la 1 de la tarde y es completamente gratis. Y Así que conocen el teatro remodelado. Sí, conocen el teatro remodelado. Sí. Así que entonces, mañana a las 12 del mediodía inicia una actividad en el teatro, lo que era Teatro Balboa, que es ahora Teatro Chucho Avellanet. Y la película del documental empieza a la 1 de la tarde, en punto, ¿verdad? Lo que sea la presentación. Y allí van a estar dos de los organizadores principales de las actividades de Casa Pueblo, porque faltaría la esposa de Alexis Masol, quien falleció, ¿verdad? Sí, pero porque esto es una cosa desarrollada por esta familia en beneficio de su propio pueblo. Así que, pues bueno, ¿tú ibas a terminar una descripción al asunto de eso o no? Pues no, entonces con una invitación a que todo el mundo pues que quiera ir y pues bueno, estacionarse es a la vuelta de las calles alrededor del teatro, ¿verdad? Porque es así, es un teatro en el medio del pueblo. Domingo a la 1 de la tarde no hay tanto estacionamiento por allí, así que... Sí, no, o sea, las calles están disponibles. No hay tan automóviles estacionados. Así que hay más entonces estacionamiento. Sí, exactamente. Y es caminable todo ese sector, así que pueden estar ahí. Lo que sí deben llevarse es una sombrillita por si acaso llueve. Y si no, para protegerse un poco del sol, porque a las 12 del mediodía aquí en Mayagüez, si no está lloviendo, pues si no te llueve agua, te llueve luz solar con suficiente, con buen sol. Como diría don Juan Antonio Corender, un sol que calienta con sinceridad. Muy bien. Yo quisiera acercarme al tema que si fuere a plantearlo, lo llamaría Vieques, Culebra y septiembre de 2025 en Puerto Rico. En este mes nos hemos enterado, una vez el asunto comenzó, no nos enteramos antes, de que hay unas maniobras militares y curioso que insistan una y otra vez en que no van a usar municiones en las maniobras militares en varios puntos de Puerto Rico, y estas maniobras militares supuestamente son adiestramiento para soldados del ejército norteamericano, y esto con una tónica de que podrían utilizar estos adiestramientos como precursor de actividades militares sobre la parte norte de Sudamérica, en particular en contra de Venezuela. Y pues me llama un poco la atención el asunto de que tanto legisladores como alcaldes, como ejecutivos del gobierno principal de Puerto Rico hablan loas y elogios y lo honrados que se sienten de prestar el territorio puertorriqueño para ejercitar estas llamadas maniobras de adiestramiento militar. A mí me causa, y no sé decirlo de otra manera, Joe me tiene restringido el uso de ciertos vocablos que aparecen en el diccionario, así que tengo que usar simplemente el vocablo de que me causa asco escuchar a algunos alcaldes, independientemente de que sean populares o PNP, diciendo sobre el honor que tanto sienten de que estas maniobras estén ocurriendo en su propio pueblo, en su propio suelo. Parece ser que estos personajes no tuvieron entre las hijas que fueron violadas en las islas Vieques y Culebra por los militares durante décadas de sus intervenciones en esas islas. Parece ser que ellos quizá no tuvieron personas que
ingresaron a las clínicas buscando remedio para el cáncer de muchas formas, que mucho más intenso y mucho más numeroso ocurría y ocurre en las islas de Vieques y Culebra de lo que ocurría en otros tantos puntos del territorio puertorriqueño. Parece ser que ellos no tuvieron que confrontar el asunto de los polvos contaminados de metales pesados, incluyendo metales radioactivos. No tuvieron que confrontar eso en su día a día. Parece ser que ellos no tuvieron que confrontar en la pesca, en aguas que estaban contaminadas, ya fueran por explosivos que no habían explotado o por toneles de sustancias tóxicas que cayeron en las aguas de estas islas del archipiélago puertorriqueño. La lista de todas las formas en que la actividad militar en las islas de Vieques y Culebra fueron perjudiciales para las poblaciones de estas islas es inmensa. La primera propuesta que hicieron para los 30 era de adquirir las islas y sacar a todas las personas que vivían allí. Hasta los muertos del cementerio se querían llevar. Hasta los muertos del cementerio, bueno, los iban a triturar y a montarlos en una montaña, eso es todo lo que iban a hacer. Y luego, en el 2000, cuando por fin deciden salir después de 70 años de Vieques, la primera propuesta de la Armada norteamericana era precisamente la de comprar la isla de manera tal que sacaban a todos los poblantes y bueno, pues entonces ya no tenían que limpiar el asunto de la contaminación que habían creado. Así que el principio y el final de lo que fue su estadía fue una marcada por el sufrimiento de la población en Vieques y sin embargo ahora tenemos estos políticos que hablan de lo mucho que les honra el asunto de que estas actividades de supuesto adiestramiento militar estén ocurriendo en su propio suelo. Permítame mencionar una cosita adicional. Para eso del 2000 hubo un profesor de biología de la Universidad de Puerto Rico que hizo un proyecto de lo más interesante para demostrar que el tejeno en la parte oriental de Vieques estaba contaminado. Y la prueba que hizo este profesor de biología era sembrar hierba de Guinea. Porque la hierba de Guinea tiene raíces de flor de tierra. Este profesor está mañana allí en el Teatro Balboa. No digas, sí, a la 1 de la tarde. Ajá. ¿Quién es el profesor? Arturo Masol. Sí. Y él entonces, la hierba de Guinea que sembró en Vieques, también obtuvo hierba de Guinea de otros puntos en el sureste de Puerto Rico, de la isla principal de Puerto Rico, y por supuesto la comparó con la hierba de Guinea de por allá, de su pueblo natal. De Adjuntas. Y el asunto era que las plantas que son de raíces de flor de tierra utilizan, pues por supuesto, la tierra que está en superficial para su crecimiento. Y estas hierbas acumulaban mayor cantidad de metales y todo lo que hubiera en la superficie del tejeno estaba acumulado en la hierba, en las hojas. Así que luego de crecidas las hierbas podías entonces hacer un estudio del contenido metálico de estas hierbas y comparar con lo que veías, la hierba de Vieques, la hierba de Ceiba, la hierba de Adjuntas. Y las conclusiones de su estudio es que definitivamente la concentración de cadmio, de mercurio, de plomo, de uranio en las hierbas extraídas de Vieques era altísima. Así que cada vez que reventaba una bomba y repartía el polvo para todos lugares, lo que hacía era repartir contaminación por todo el territorio de lo que es la isla de Vieques. Y las personas que tenían una hortaliza en su casa, lamentablemente estaban siendo contaminados por todo el tejeno y la contaminación que habían volado por causa de las bombas. Y allí hay gente que tiene cabra y la ordeña y coge leche de las cabras.
Sí. ¿Y quién paga por esa? Se supone que yo que trabajo como perito de corte, cuando hay un daño torticero de una persona o un grupo o de la Marina o lo que sea, alguien tiene que pagar esa indemnización. Hay un remedio, ¿no? Bueno, tan pronto él y sus colegas armaron los informes de estas investigaciones, que fueron investigaciones realizadas por ellos, porque estas no fueron auspiciadas por otras agencias federales. Entonces, hay una agencia federal que estaba basada en Carolina del Norte, si mal no recuerdo, que entonces empezó a cuestionar si de veras las estadísticas de cáncer que ocurrían y que se veían que eran más intensas, más altas las incidencias de cáncer en las islas de Culebras y de Vieques, que esas estadísticas no eran tan válidas como ellos pensaban que debían ser. Y las estadísticas sobre el asunto de la contaminación concentrada en las plantas, que eso no había que prestarle tanta atención. Después de un año, esa agencia dejó de hacer juicio sobre el asunto porque no había manera de concluir que esto no eran resultados científicamente obtenidos por unas observaciones que fueron construidas con el propósito mismo de verificar si había o no contaminación de los terrenos superficiales de Vieques. Hay un proceso que uno más o menos puede intuir algo que hemos estado viendo en los últimos meses. Antes de que se hicieran estos anuncios, había estado surgiendo ya una discusión pública porque el gobierno de Puerto Rico, entiéndase en la administración colonial que dirige Jennifer González, estaba promoviendo el que de nuevo se diera propaganda militar en las escuelas para reclutamiento de los jóvenes y jovencitas puertorriqueños. Reclutamiento de carne de cañón, llamémoslo como eso. Ya no se estaba viendo tanto porque eso ha sido rechazado por el pueblo de Puerto Rico durante toda la historia, pero que iba a estarse presentando nuevamente en las escuelas esa opción de progreso personal que implica, como todo lo demás que nos está presentando esta administración, irse del país. Que los puertorriqueños pues se vayan pues para el ejército, para la marina, para la fuerza aérea, que le están dando esa otra perspectiva, ese otro proyecto de vida a nuestros jóvenes. Y es otro tipo de mantengo. Sí, también, sí. Pero nosotros le estamos dando mantengo a Estados Unidos en la forma de los miles de puertorriqueños y puertorriqueñas que han estado sirviendo en las fuerzas de Estados Unidos en esas guerras que nunca se terminan de ellos. Y eso, primero empezó eso, entonces sale Arturo Garfield, el secretario de Seguridad Pública, a decir que es bueno si vienen los militares para acá de nuevo, porque eso es bueno para el país y para la nación, queriendo decir Estados Unidos. Y entonces sale la gobernadora, primero dice, no, pero a mí no me han dicho nada. Eso fue una mañana, ya para por la tarde estaba diciendo, bueno, sí, me avisaron, va a haber esta práctica, pero van a ser sin balas, sin municiones. Y nuestro amigo Toti Figueroa comentaba que eso es lo que más le preocupaba a él, porque la gobernadora tiene un récord de que todo lo que dice después resulta que es embuste. Así que no iban a llevarse a los migrantes de aquí, ¿verdad? Sí, no, y todas esas otras cosas que en realidad resultaron ser mentiras, pues si ella está diciendo que no va a haber municiones envueltas en prácticas militares, que eso está medio raro, pues probablemente sí ocurra. Y lo otro, de que no van a tocar ni Vieques ni Culebra, porque allí todavía hay mucho problema de contaminación que hay que limpiar, que va a ser acá en la Isla Grande. Vaya con las buenas noticias. Y esto es parte, otra demostración de cómo esta administración colonial es una extensión del gobierno de Estados Unidos. Todo el liderato aquí del PNP es republicano, partidario de Donald Trump. Da la impresión de que ella tiene algún control sobre las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Cuando ella dice, oye, ella asegura de que no van a utilizar municiones,
Si ellos deciden utilizar municiones, las utilizan y no importa lo que ella diga. Y no le van a preguntar. Igual que también un último punto que quería señalar es que también es una señal interesante esto de que supuestamente habían dejado Vieques y Culebra y Ceiba. Y de un día para otro ya estaban utilizando de nuevo las facilidades en Ceiba para aterrizar aviones de guerra allí para las prácticas. Pues entonces no lo habían soltado tanto nada. No tan solo eso, tuvieron que reacondicionar las pistas para propósitos de tú aterrizar aviones. Tú no aterrizas un avión que está volando a 200 millas por hora en una pista que está sucia, llena de tierra y hierba. Tú tienes que acondicionar el asunto. La realidad es que tuvieron meses para hacer el asunto, o posiblemente años. La realidad es que basta ya, no nos engañemos. Yo creo que es hora de que nosotros, esta marcha por la independencia ocurrió en el momento de dar un mensaje. Puerto Rico quiere su soberanía y que este asunto de nosotros ser títeres en las manos del gobierno norteamericano, sea el gobierno del poco ilustrado Donald Trump, o sea el gobierno de otras personas un poco de mejor carácter, la realidad para Puerto Rico es exactamente la misma. Es una realidad colonial y es una realidad que nosotros queremos salir de ella. Yo creo que aquí hay dos factores independientes operando simultáneamente. Uno es un plan secreto del gobierno de Puerto Rico, gobierno PNP de Puerto Rico, antiindependentista. Sabemos que Juan Dalmau sacó el 31% de los votos en las elecciones pasadas, la independencia sacó 10%, que eso comparado con lo que sacaba antes es altísimo. Y la otra forma de soberanía sacó también mucho. Y la Liberación sacó 25%. También tenemos las acciones del famoso Plan B, que llamó la atención a mucha gente, que ha tenido reverberaciones allá en el Congreso. Las visitas de Juan Dalmau al Congreso y las manifestaciones del senador McClintock, demostrando apoyo por la independencia. Luego está esta marcha independentista que ocurrió el domingo pasado. Pero eso se une, se une también a una falta de respeto de los Estados Unidos hacia la estadidad. O sea, porque todo esto no se da. Si ellos los estadistas tuviesen un gran, que estarían locos los americanos, el Congreso, por dar la estadidad, pues no había problema. No pero había problema. Como se une la sarna con la gripe. Sí, pero esta campaña no es una campaña estadista, porque aumentar la presencia militar en Puerto Rico no avanza la estadidad. Lo que hace es que es en contra de la independencia. Ellos creen que eso avanza la estadidad, pero la realidad es que los Estados Unidos posee a Puerto Rico como colonia y como colonia puede utilizarlo como le dé la gana. Es más, lo puede utilizar mejor, porque siendo Estado pues tiene que tener como cierto respeto más por el territorio, pero siendo colonia pues es un súbdito y nos puede utilizar mejor todavía. O más intensamente, porque sería peor para nosotros. Más efectivamente para ellos, ¿verdad? Ese es un factor, que tenemos al gobierno de Puerto Rico asustado con el avance independentista, y entonces ponen a Arturo Garfer, que es un militar. Que es un militar, pero que trabaja para Jennifer González, el secretario del Departamento de Seguridad Pública, a estar haciendo estas manifestaciones, prácticamente ofreciéndole a Puerto Rico, a los militares en los Estados Unidos, y vendiéndoselo, ¿no? Diciendo porque lo bueno que es Puerto Rico para esto. La primera cosa para que lo puso fue para secretario de Estado, que es tanto como decir que iba a ser vicegobernador. Así que quizás hay algo de certidumbre en esto que tú nos estás diciendo, Juan Carlos, sobre el rol tan importante que tiene este personaje y la idea sobre un plan secreto del gobierno local sobre ser anti-independentista. Y como no queda mucho tiempo, pero quiero preguntarle a Alameda precisamente, está... No he dicho el segundo factor todavía. Dale. El segundo factor es Donald Trump. Donald Trump está poniendo Fuerzas Armadas
en California, en Los Ángeles, lo puso en Washington D.C., ahora van para Chicago y han anunciado que van a otras ciudades más. Esto es crear un ambiente, esto es normalizar la presencia de Fuerzas Armadas en los Estados Unidos. Igualmente, él juega a levantar la expectativa en los lugares. Él es un showman y él hace aguajes que pueden servirle, puede aumentar la atención. En el programa pasado que tenía Almín estaba Carlos Severino y diciendo que uno de las grandes posibilidades que está tratando de hacer Donald Trump con su presencia militar allí cerca de Venezuela, y que no debe eso despegarse de lo que está pasando aquí en Puerto Rico. Es decir, Puerto Rico ha sido utilizado como base para invadir a República Dominicana, a Granada, a distintos lugares en Latinoamérica, y por lo tanto, si queremos hacerle creer a Maduro que lo vamos a invadir, pues es necesario que hagamos ruido en Puerto Rico. Y así que esto cuaja, ¿verdad? Esto pega con lo que está tratando de hacer Jennifer. Pero Trump podría estar preparando el ambiente, normalizando las Fuerzas Armadas en lugares civiles, para preparar el ambiente, para normalizarlo de tal manera que él pueda utilizarla posteriormente, posiblemente en el 2028, para permanecer él en el poder. Eso mismo se iba a decir. Eso es lo que te ibas a decir, ¿verdad? Exactamente. Sí, eso se ve como que se está cuajando. Pues el punto que le iba a preguntar a Alameda, antes de que se nos acaben los minutos, es que de parte de los otros que están festejando la venida de los militares, que son en el liderato del Partido Popular, el discurso va por la línea de qué bueno que vuelvan porque eso es desarrollo económico. Uh-huh. Y he oído algunos comentaristas por la televisión diciéndolo directamente. Y eso es falso. El desarrollo, las bases militares no traen desarrollo económico, traen actividad económica, pero muchas veces hasta de la peor clase, y no desarrollo y mejorar la calidad de vida del país. Y entiendo que previene exacto, y sobre eso querías comentar algo, pues tú lo has estudiado. Sí, yo he escrito artículos y leí muchos de los documentos hace como 10 años sobre el GAO, cuando estaban cerrando las bases militares, y precisamente lo que decía el General Accounting Office y los economistas que escribieron era que las bases militares no son estrategias de desarrollo. Ningún país se desarrolla, región, municipio, diciendo vamos a traer las bases militares para que este país crezca. No, es como decir vamos a crear y a generar la prostitución, ¿verdad? Para que este país crezca. Igualmente la industria de juegos, de apuestas, eso es los otros elementos que dice vamos a crear desarrollo económico. Eso es falso. Crea actividad, pero la prostitución también es actividad económica. El trasiego de droga internamente, los puntos crean actividad económica, y la gente compra del punto de droga, compran bling bling, compran automóviles caros, ¿ves? Pero eso no es el desarrollo del país, porque no son estrategias de desarrollo. Las bases militares responden a la parte militar de cualquier país del mundo, sea Rusia, China. De hecho, Estados Unidos tiene 700 bases militares en el mundo, 700. Y muchos países son soberanos, pero hacen contratos con ellos. Por alguna razón se le permite. Y eso es lo que estamos diciendo. Yo lo que le pregunto es que el caso de Aguadilla, que yo lo estudié, y Alfredo González y Raymond Gómez y yo hicimos un censo antes y después. Pues obviamente hoy día la base tiene mejor uso civil y sirve para desarrollo económico. Tienes ahí el Hotel Marriott, tienes ahí también Cora como una importante fuente de generación de capital humano, y también tienes el aeropuerto, tienes a Lufthansa, sigue por ahí empresa pequeña, hay una empresa pequeña que hace lo que se llama la charrota, ¿sabes lo que son charrotas? Sí. Que es bien conocida en Puerto Rico, porque muchas veces veo en todos los lados gente en San Juan hablándome del bizcocho que hace la repostería esa que está allí. Estamos diciendo de que cosas son para uso civil
y que ha aumentado el welfare, el bienestar de la gente a través de eso. Así que, claro, en muchos lugares, por falta de responsabilidad del gobierno y de los municipios, dejaron eso perder ahí y no están haciendo las cosas que se supone que se hagan. Sigan el ejemplo, aunque atrasaron mucho tiempo a Raimi, pero el ejemplo que tiene ahora Raimi, mírelo allí, vaya allí y usted verá la diferencia. Sí, lo que pasa es que con Ceiba parece que la estrategia del gobierno siempre fue invertir millones en contratos de asesores que hacían planes imposibles por la línea esta de los desarrollos exclusivos y hasta de bases de cohetes para el espacio. Han gastado millones en contratos de consultoría que no estaban basados en la realidad, en las propuestas esas, y han dejado perder hasta ahora esas oportunidades de desarrollo, y en Vieques, que lo dejaron tan contaminado y tan restringido en su desarrollo, pues no se ha podido desarrollar todavía. Eso no quiere decir que entonces traer de nuevo a los militares va a ser una mejora. No sé, había una cantante puertorriqueña, Mirta Silva, que hablaba de Buchipluma nomás, era una canción de ella. A mí, honestamente, el asunto ese de los desarrollos para Ceiba, para Roosevelt Roads, para lo que es los tejenos de Vieques, todo eso a mí me suena que es totalmente a propósito. No había duda, el Congreso le aprobó que tienen unos dineros para la limpieza de los tejenos de Vieques, y esos dineros eran asignados a la Armada, porque ellos eran los que sabían qué era lo que habían tirado allí, y eran los que sabían qué voy a hacer con eso. Pues la realidad es que retrasaron los pies, y el gobierno de Puerto Rico, ninguno de los gobiernos, ni PNP ni populares, que son los únicos gobiernos que hemos tenido, insistieron de forma alguna en que eso tiene que ser limpiado y que tengo que trabajar las cosas que son necesarias para la población que tengo allí. No fue sino hasta este último año que un gobernador, tratando de ver cómo salía nuevamente electo, por fin logró o dijo o puso para que se construyera el hospital en Vieques. Y la esperanza era que hubiera una opinión favorable en Puerto Rico hacia ese gobernador, que ya no está allí ahora está la otra. Y bueno, pues ella será la que eventualmente irá allí a inaugurar el supuesto hospital de Vieques. Pero la realidad es que ese hospital estaba prometido hace más de 20 años atrás. De hecho, mucho más que eso. Así que entonces yo quisiera utilizar los minutos finales, los 2-3 minutos que nos quedan en este programa, levantando la siguiente pregunta. La lealtad del gobierno de Puerto Rico, ¿a quién le es debida? ¿A quién le debe el gobierno de Puerto Rico lealtad? ¿A sus ciudadanos o a lo que en ocasiones nosotros llamaríamos los amos del norte, que es lo que a veces miran de una manera tan, ¿cómo diríamos?, servil? Los que ocupan sillas en la fortaleza. A mí me parece que la lealtad del gobierno tiene que ser a los ciudadanos del país. Y gobierno que no sea leal al pueblo de los puertorriqueños, entonces no merece ser gobierno de los puertorriqueños. Y yo creo que ese es el mensaje fundamental que nosotros tenemos que sacar frente al hecho de la nueva militarización. Un escritor anexionista saca un artículo en el Nuevo Día llamado La segunda invasión ha comenzado. Y este autor, que es Antonio Quiñones Calderón, sí, hay que hacerle la cruz de lejos a este señor, que no es tampoco uno de mis autores favoritos, pero como usted sabe, uno tiene que leer un poquito de todo. El título es una burla a todos los independentistas que están diciendo que la nueva invasión ha comenzado. Realmente no sería la segunda, es penoso porque él es historiador.
esto no sería la segunda invasión. No, la primera no ha terminado. La primera no terminó, la segunda la intensificaron en los 30, cuando iniciaron los campamentos estos en Culebras y en Vieques para la práctica de tiro, y ahora pues sería la tercera, la cuarta, la quinta invasión, oleadas, ¿verdad? Porque son oleadas, esto es como el tsunami. Sí, porque ellos entraron en los 98 y nunca se han ido. Nunca se han ido. Nosotros somos un pueblo ocupado. Nosotros somos un pueblo ocupado. Entonces la pregunta es, ¿a quién debe lealtad nuestro gobierno? ¿A nosotros o al gobierno de Estados Unidos? Y yo le voy a recordar que el menesteroso más pobre, el que anda descalzo por la calle, cuando va a comprar una Coca-Cola, con el dinero que recoge de limosnas en la calle, tiene que pagar impuestos. El limosnero tiene que pagar impuestos. Todas las personas en Puerto Rico pagan impuestos en una o en otra forma. Si la cuestión monetaria fuere el razonamiento, entonces tendríamos que decir que el gobierno tiene unas responsabilidades enormes para con todos los ciudadanos que de alguna manera pagamos para sus operaciones. Si eso fuera el razonamiento necesario, para mí que el razonamiento necesario es solamente uno. ¿Para qué? Y no voy a usar la palabra que se merece, porque Joe me la prohíbe. ¿Para qué? Ponga un blanco allí. Tener un gobierno que no es leal a los puertorriqueños. Señores, es hora de trabajar la patria. Y tenemos que trabajarla, pues como lo hacemos, como todos nosotros, pacíficamente, pero trabajando la patria para el beneficio de nosotros, de nuestros hijos y de todos nuestros descendientes. En este programa, Voces de la Soberanía, agradecemos sobremanera la audiencia que nos han prestado y quedamos de ustedes hasta el próximo sábado. Que tengan todos muy buenas tardes. Que baile en las calles, yo quiero un pueblo. Spotify y todas las plataformas digitales. Dale play y conéctate con La Cancha 1320 por Radio Isla 1320 y radioisla.tv. Somos el sentir de Puerto Rico.